arco reflejo y nos presentaremos. Mi nombre es Brenda Castro. Mi nombre es Carla Cecilia Cruz Salazar. Mi nombre es José Miguel Segovia Herrera. Mi nombre es José Luis Valencia. El arco reflejo es un movimiento voluntario que realiza el impulso nervioso originado por un estímulo. La médula espinal recibe los impulsos sensitivos de los receptores y estos los envían al cerebro, las neuronas aferentes, el cual envía impulsos motores a la médula, neuronas eferentes, que los envía a su vez a los efectores, piel, músculo, sentidos o glándulas. Una vez recibida la orden, el órgano o el efector ejecuta la orden. Les hablaré un poco de los receptores sensoriales. El receptor sensorial es una estructura que detecta condiciones físicas o químicas del ambiente externo e interno, y esto traduce los impulsos nerviosos. Son células receptoras especializadas que detectan señales específicas, como la luz, el sonido, la temperatura, la presión. Los receptores externos o externorreceptores son las terminaciones neuronales que se encuentran distribuidas por todo el organismo, en todos los órganos y tejidos, captando la información del estado fisiológico del ser vivo en cada momento. Recogen la información del medio externo a través de la vía aferente para llevarla al sistema nervioso central. En los receptores sensoriales externos tenemos el tacto, tenemos el gusto, tenemos la visión, la audición y el olfato. En los receptores internos o interroreceptores, ubicados están en los músculos, los tendones, proporcionando datos del aparato osteomuscular para los ajustes y reflejos de la posición y el movimiento. Los receptores sensitivos para el sistema nervioso, estos actúan de una forma en que es necesaria percibir la información tanto del mundo que nos rodea como el estado de nuestros órganos. La información recibida por los receptores llega a los centros nerviosos que se encargan de procesarla, elaborar y transmitir la respuesta adecuada a los órganos efectores. La clasificación de los receptores sensoriales. ¿Cómo se detectan los estímulos? A través de receptores u órganos de los sentidos. Los receptores químicos o quimiorreceptores a través del tacto, por la distancia, a través del gusto y a través del olfato. Los receptores térmicos o termorreceptores a través del tacto, a través del gusto. Los receptores mecánicos o mecarreceptores por el contacto, por la distancia. El contacto puede ser a través de tocar un objeto y la distancia puede ser a través de la visión también o el oído, escuchar si está cerca o lejos. Los receptores lumínicos o fotorreceptores son sensibles a la luz. Los receptores del dolor o neuroreceptores, el daño en el tejido. Puede ser como la temperatura. La percepción del medio. ¿Cómo percibimos a través del medio? A través del sentido del tacto, por la piel, por el contacto, por la presión. Si alguien te toma del brazo y te toma demasiado fuerte, sientes esa presión. Por el olfato a través de las sustancias químicas o gaseosas
químicas puede ser como el olor a la lejía, a través del gusto. A través del gusto por la lengua, puede ser por los sabores ácidos, salados, amargos. A través del oído, puede ser por un ruido, puede ser por la música. A través de la vista o del ojo, puede ser por la luz que veamos. A continuación, mi compañera Carla continuará con este tema. Buenas tardes. Les hablaré un poco sobre las neuronas sensitivas o aferentes. El adjetivo aferente tiene su origen etimológico en el vocablo latino afferens. En el sentido más amplio, este calificativo se aplica a aquello que traslada o lleva algo. La noción suele emplearse en el terreno de la biología y de la anatomía. Un aferente es una formación cuya función es transmitir sustancias o energías desde un sector del cuerpo hacia otro más relevante en este contexto. Por extensión, se llama aferente a las sustancias o los estímulos que se transmiten de esta forma. Las neuronas aferentes transportan los impulsos nerviosos desde los órganos receptores hasta el sistema nervioso central. Las neuronas aferentes en este marco se encargan del transporte de los impulsos nerviosos desde los órganos receptores hasta el sistema nervioso central. El proceso inverso es desarrollado por las neuronas eferentes que llevan los impulsos nerviosos hacia afuera del sistema nervioso central. Estas neuronas cuentan con una sola dendrita de gran extensión y un axón corto. Su cuerpo tiene aspecto redondeado y una textura lisa. Una neurona aferente, por lo tanto, traslada el impulso hacia el sistema nervioso central desde los sectores que se ubican a su alrededor. Se puede distinguir entre las neuronas aferentes viscerales, que se encargan de los estímulos procedentes de las vísceras, y las neuronas aferentes somáticas, relacionadas al dolor y la temperatura. Al sistema sensorial también se le conoce como sistema aferente. La percepción de la realidad. Podemos decir que los seres humanos percibimos el mundo a nuestro alrededor por medio de los mecanismos fisiológicos que tienen lugar cuando procesamos la información aferente. Algunos de los puntos claves son la conversión en actividad nerviosa codificada a partir de la energía proveniente del estímulo, gracias a lo cual accedemos a datos tales como la ubicación, la intensidad, la duración y la calidad del estímulo en cuestión. La codificación de los potenciales de acción da lugar a varios patrones temporales por medio de diversas fibras nerviosas. Dicho código es la representación de los datos que vienen del mundo exterior y así como ocurre con frecuencia al interpretar un símbolo, puede diferir de forma considerable de los elementos que representa. A veces sucede que la información aferente codificada se incorpora al conocimiento consciente del entorno material, es decir, que tienen un correlacionado consciente. Este tipo de información se conoce con el nombre de sensorial, mientras que la experiencia de los eventos y objetos del mundo a nuestro alrededor, que ocurre de manera consciente e ingresa por medio del procesamiento nervioso, se llama percepción. El cuerpo de la neurona aferente se halla en ganglios de pequeñas dimensiones que se ubican a ambos lados de la columna vertebral. Se divide en dos porciones: la fibra periférica, que se extiende hacia una terminación sensitiva y es la más grande, aquella que penetra la médula espinal a través de la raíz dorsal. En el sistema nervioso se dan tres fenómenos que se relacionan entre sí en una especie de círculo: sensación, decisión y reacción. Se trata de un proceso que tiene lugar por medio de la acción de las neuronas aferentes, las eferentes y las interneuronas. Ejemplo muy común puede ser el contacto con la llama de una vela, al cual sigue una sensación de dolor, luego de que la información haya sido llevada hasta el cerebro por medio de las neuronas aferentes. Una reacción ante el dolor y una decisión con respecto a la forma en la que nos relacionamos con el fuego en el futuro.
El sistema aferente y un tipo de arteriolas. El sistema aferente, también conocido como sistema sensorial, se dedica al procesamiento de los datos sensoriales. Los 5 sentidos son parte del sistema aferente, que permite recibir el estímulo para luego transmitirlo y posibilitar la respuesta necesaria en cada caso. De acuerdo a las características propias del estímulo en cuestión, se conoce como arteriolas aferentes. Por último, a los vasos sanguíneos que abastecen a las nefronas, las unidades funcionales más importantes de los riñones. Estos vasos ayudan a regular la presión sanguínea. Interneuronas. Las interneuronas son neuronas multipolares, las cuales conectan neuronas aferentes con neuronas eferentes en los tractos neuronales o nerviosos. Es decir, funcionan como un puente comunicacional intercomunicando a las neuronas sensoriales con las neuronas motoras. Como las células motoras, las interneuronas solo se encuentran en el sistema nervioso central. En contraste con el sistema nervioso periférico, todas las neuronas del sistema nervioso central parecían ser interneuronas, ya que están en comunicación con muchas otras neuronas. Sin embargo, el término interneurona se refiere a las neuronas que poseen prolongaciones axónicas y dendríticas, de extensión local y no distante. Es decir, por lo general corta, aunque también hay interneuronas en la sustancia blanca de la médula espinal que poseen axones relativamente largos. A las neuronas que establecen conexión entre distintas estructuras del sistema nervioso central o entre zonas distantes del mismo se les denomina neuronas de proyección. Las interneuronas son por lo general neuronas que desempeñan un papel inhibitorio y usan los neurotransmisores ácidos gamma aminobutírico o glicina. En la médula espinal existen distintos tipos de interneuronas. Las segmentales, que tienen el axón muy corto y conectan neuronas del mismo segmento y lado medular. Las comisurales, similares a las segmentales, pero con un axón más largo que cruza la línea media de la médula espinal. Y las propioespinales, su axón es largo y sale de la sustancia gris bifurcada en 2 ramas que intercomunican segmentos medulares. Mi compañero José Miguel nos hablará sobre la neurona motora o eferente. La neurona motora o motoneurona, como también es conocida, se hace referencia en vertebrados. La neurona del sistema nervioso periférico, que es la que proyecta su axón hacia un músculo o glándula. Las neuronas motoras, por tanto eferentes, son células nerviosas del tallo cerebral y de la médula espinal que controlan la actividad, ya sea muscular voluntaria esencial, como lo es hablar, caminar, respirar y deglutir. De acuerdo a sus tejidos que inervan las motoneuronas, se clasifican en 3 categorías. Las motoneuronas somáticas, que actúan sobre un músculo esquelético, involucrado generalmente en la locomoción. Las motoneuronas viscerales especiales. Son estas las que inervan la musculatura branquiomérica. Eso es decir, la situada en las branquias, como lo es en peces y en vertebrados terrestres. En algunas partes de su cara y cuello. Motoneuronas viscerales generales. Esas son las que actúan de forma indirecta sobre el músculo cardíaco y el músculo liso de las vísceras huecas, como lo son las arterias. Estas efectúan sinapsis con neuronas de los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico. De esta clasificación deriva otra que indica que las motoneuronas de músculo esquelético y musculatura branquial son monosinápticas. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren de solo una motoneurona somática o branquial, que son las que hacen sinapsis sobre el músculo, perdón.
mientras que las viscerales son disinápticas, pues son las que solo involucran a una segunda neurona en el ganglio nervioso. Lo que hace esta segunda neurona es la sinapsis en el órgano diana. Todas las motoneuronas de vertebrados son colinérgicas, es decir, que emplean acetilcolina como neurotransmisor. También las neuronas ganglionares parasimpáticas también son colinérgicas, mientras que la mayoría de neuronas ganglionares simpáticas son noradrenérgicas. Esto es que emplean norepinefrina, también llamada noradrenalina. También están las funciones de las motoneuronas. La interfaz existente entre una motoneurona y una fibra muscular es una sinapsis especializada denominada placa motora o unión neuromuscular. La transmisión del impulso nervioso por parte de la motoneurona conduce a la liberación de neurotransmisores a la membrana postsináptica de la célula muscular, que contiene receptores que reconocen esta señal y desencadenan una respuesta específica. En invertebrados, dependiendo del neurotransmisor emitido y del receptor presente, la respuesta puede ser tanto en la inhibición como en la excitación de la fibra muscular. También en vertebrados, en cambio, la inhibición de respuesta siempre es excitatoria. La relajación muscular solo se produce en vertebrados mediante una inhibición de la motoneurona. Por esta razón, los relajantes musculares actúan a nivel de las motoneuronas, disminuyendo su actividad electrofisiológica o colinérgica, sin que exista una actividad directa sobre los músculos. Mi compañero Valencia pasará a hablarles. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre lo que son los sistemas efectores. Hay diversos tipos de órganos efectores encargados de configurar diversos tipos de respuestas. Son principalmente las glándulas y los músculos que se corresponden respectivamente con los dos tipos de acciones efectoras: la secreción glandular y la contracción muscular. Las glándulas son órganos que están formados por células secretoras que cuentan con una maquinaria especializada. El aparato de Golgi, encargado de almacenar, concentrar y empaquetar sustancias específicas en vesículas denominadas gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción permanecen en el citoplasma de la célula hasta que ésta es estimulada, liberando su secreción fuera de la glándula. Existen dos tipos de glándulas: las glándulas endocrinas, que son las que sintetizan las hormonas que son liberadas a la circulación sanguínea para actuar sobre las células y órganos diana, situados a distancia en el interior del organismo. Las glándulas exocrinas son clasificadas de acuerdo a su forma. Con la forma de su canal excretor. Las glándulas simples o glándulas compuestas, que están formadas por un tubo simple. Las glándulas ramificadas, las tubulosas simples endovenosas, endoveladas, la axiosa simple y ramificada,
y están las glándulas compostas. Entre ellas tenemos la tubulosa composta, acinosa composta y tubuloacinosa composta. Las glándulas exocrinas son clasificadas de acuerdo con la forma de su canal excretor. Las glándulas es llamada simple cuando el canal excretor no es ramificado y compuesta cuando esté presente cuando esta presenta ramificaciones, pudiendo en el caso de las glándulas exocrinas de mayores dimensiones tener un elevado nivel de complejidad. Por otro lado, las glándulas exocrinas también son clasificadas de acuerdo con la organización celular de la porción secretora. Así, las glándulas simples cuya porción secretora presentan el formato de un tubo son llamadas tubulosas. A su vez, las glándulas compuestas pueden ser tubulosas en las regiones de la cardia y el píloro del estómago, alveolares en la porción exocrina del páncreas, o presentar porciones secretoras tubulosas y alveolares en simultáneo, siendo entonces designadas túbulo-alveolares. Todos los efectores están estimulados por nervios, es decir, que están inervados entre sí. Los nervios se denominan nervios craneales si salen del cráneo o nervios raquídeos si salen de la médula espinal. El conjunto de todos los nervios forma el denominado sistema nervioso periférico. En el caso de los sistemas musculares, este posee dos tipos de movimientos. El movimiento independiente que viene por movimientos que no son planificados y los que son planificados y los movimientos independientes que no son planificados. Por ejemplo, una respuesta a un movimiento se le conoce como un movimiento clasificado que es planificado por la acción que genera el cerebro al enviar la señal a nuestros músculos. Es una forma de decir que es un movimiento planificado. Esta sería toda la presentación de la parte de el sistema efector. Gracias.